Escudriñando su palabra, a los 14 días del mes sexto del año 2020 del calendario gentil, comparte con ustedes este estudio bíblico llamado ¿Quiénes deben obedecer la ley, Torá, del Creador? Y para que podamos estar en condiciones de entenderlo, hagamos oración. Bendito Todopoderoso Eya Asher, porque usted es bueno y por los méritos de Yeshua rogamos su permiso, su guía y protección para dar lectura a sus benditas escrituras, rogando tener su ruach de sabiduría para comprender y nos ayude a hacer su voluntad. Suplicamos su perdón por haber ignorado tanto tiempo su ley y porque solo suyo es el reino, el poder y la kabot, le decimos Aleluya. Tú has creído que Yeshua, Jesús, es el Mesías que el Todopoderoso Creador envió para salvación. Sabes que Él hizo las siguientes declaraciones: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Entonces, es momento que te plantees si tú eres una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:9-10. Probablemente tú aún no has entendido qué fue lo que se perdió y cómo se perdió. También sabes que Yeshua vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ¿sabes cómo conservar esa salvación? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Si meditas en esta declaración, entenderás que Yeshua afirma que aquellos que son verdaderamente sus ovejas lo escuchan y lo siguen a Él. Ahora, ¿te has preguntado qué debes escuchar de Él? ¿Cómo es que lo debes de seguir? ¿Qué hay que hacer una vez que entendiste que ya llegó el enviado del Padre, ya llegó el buen pastor? En principio de cuentas, Yeshua está declarando que vino por alguien en específico, por Israel. Independientemente de lo que tú conozcas en declaraciones de otros, así se digan apóstoles, las palabras que deben de prevalecer son las palabras del Todopoderoso Creador y por lo tanto las de su Hijo Yeshua, su enviado, el buen pastor. Para Israel son las promesas de perdón y bendición. Por lo tanto, te conviene entender quién es Israel, cómo es que sus ovejas se perdieron, de qué forma se recuperarían esas ovejas, qué deben hacer las ovejas para que nunca más vuelvan a perderse. Debes reflexionar si Yeshua ordenó a sus apóstoles ir a reclutar a cuanto pagano se encontraran en el camino, o si los envió por las ovejas perdidas de Israel, que se habían mezclado entre los gentiles paganos al haber sido desterrados por desobedientes. Es obvio que Yeshua envió a sus apóstoles solamente por estos últimos, por los desterrados que habían sido desobedientes, mas no por los gentiles paganos. Ahora, reflexiona si les ordenó que los hicieran discípulos o si solo les era suficiente hacer una oración de fe para que al rato volvieran a su vida normal entre los paganos y haciendo como ellos hacían. Es claro que debían hacer discípulos y ello implicaba enseñarles cómo debían vivir de ahora en adelante. Pregúntate qué era lo que les enseñaban a los discípulos
a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se iban encontrando. No va a ser tan difícil que me creas que aquello que les enseñaban era guardar los mandamientos, cumplir con la ley o Torá, que sus antepasados se habían comprometido a cumplirla por siempre, a cambio de la bendición del Creador y de habitar en la tierra de Israel. Esas primeras ovejas por las que Yeshua vino a la tierra de Israel entendían perfectamente que ese era el único camino que tenían para que pudieran volver a ser considerados parte de Israel, pues de generación a generación sus antepasados comentaban el por qué los habían desterrado de Israel, pero que había una promesa del Altísimo para perdonarlos. Solo tenían que esperar el momento en que el todopoderoso Creador enviara al Mesías, a su ungido, a Yeshua, y por supuesto que estuvieran dispuestos a arrepentirse, a tener teshuvá y volver al Todopoderoso mediante la obediencia a su ley o Torá, dada a su pueblo por medio de Moisés. Yeshua fue el medio de redención que el Padre nos dio para que no muriéramos de una vez y para siempre, exterminando así al pueblo de Israel de forma total, y aún con mayor razón exterminar a los paganos gentiles que muy lejos estaban de honrar al Creador. La oportunidad de redención de no morir el mundo entero en aquel tiempo ya fue, pero ahora vendrá el momento de cumplirse la promesa de habitar en la tierra prometida, en la nueva Jerusalén, a la cual no entrarán los gentiles ni los paganos. Solo habrán 12 puertas, y cada una llevará el nombre de las 12 tribus de Israel, como está en Apocalipsis 21, versos 10 al 12. Ahora entenderás la importancia de pertenecer al pueblo de Israel, y sé que estarás inquieta para saber si perteneces a alguna de esas 12 tribus y a cuál de ellas. Y eso solo te lo puede responder el Todopoderoso Creador mediante Yeshua a través de su Ruach Kodesh, de su Espíritu apartado. Pero también entenderás que el pertenecer a Israel no solo te da beneficios, también tendrás que cumplir con las ordenanzas que el Altísimo te da en su ley o Torá. Ahora, un poco de historia para que entiendas más acerca del pueblo de tus antepasados israelitas. Con Noé se vuelve a poblar la tierra después del diluvio. Este tiene 3 hijos y del linaje de uno de ellos, de Sem, viene el linaje de Abraham, padre de varios varones, pero también de Isaac, a través del cual el Todopoderoso hizo la promesa de entregar la tierra de Canaán a sus descendientes. Luego nace Jacob, después llamado Israel, y este tiene 12 hijos varones a quienes el Todopoderoso Creador le entrega la tierra de Canaán luego que son liberados de la esclavitud a que fueron sometidos por el faraón de Egipto. El Todopoderoso les envía a su siervo Moisés para liberarlos y llevarlos hasta la tierra prometida. Durante el camino, estando aún en el desierto, Israel libró muchas batallas cuando pasaba entre los pueblos de Esaú, Moab, Amón, amorreos, etc., y de todas ellas los libró el Todopoderoso de Israel. Los cuidó y también les dio muchas ordenanzas que regirían su conducta, la cual ya era muy distinta a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Los pulió, los hizo su pueblo, y les dio una ley para cumplirse a perpetuidad, ellos y todos sus descendientes hasta el fin del mundo. El pueblo aceptó e hizo un pacto con el Altísimo.
Las Escrituras, especialmente en los libros de Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico, hacen multireferencia de los mandamientos prescritos por el Todopoderoso a través de Moisés. Incluso de viva voz el Altísimo decretó los 10 mandamientos. Yo soy tu Todopoderoso que te saqué de tierra de esclavitud. Segundo, no te harás ídolos ni imágenes de nada de lo que exista. No les servirás, pues yo soy tu Todopoderoso, fuerte y celoso, que visito hasta la 4ª generación de aquellos hijos de los padres que me aborrecen y me desobedecen, pero hago bien y misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que me aman y me obedecen. Tercero, no tomarás el nombre de tu Todopoderoso Ea en vano, porque no daré por inocente a quien tal mal haga. Cuarto, acuérdate y aparta el día de Shabbat, mi día de reposo, para ponerlo en Kedushá. Quinto, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que yo te he entregado. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo, no robarás. Noveno, no mentirás ni darás falso testimonio. Décimo, no codiciarás. Así es que aquellos israelitas que fueron rebeldes y no se arrepintieron, perecieron de forma inmediata. Otros no alcanzaron a entrar en la tierra. El Altísimo depuró a su pueblo hasta conseguir lo mejor de ellos, para que habitaran en la tierra prometida. Israel por muchos años vivió en prosperidad y derrotó a todos sus enemigos. Murieron muchos paganos, incluso gigantes que tenían ídolos y no reconocían al Creador como su Todopoderoso. Después de muchas generaciones, y una vez que cada una de las 12 tribus ocupó Canaán, dividiéndose toda la tierra, el norte de Israel fue compuesto por 10 tribus, llamados también Efraín, la casa del norte de Israel, o Samaria, y al sur quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, así como Jerusalén. Al cabo de cierto tiempo aparece el rey David, quien anduvo en un corazón conforme al Creador. Fue elegido y dotado con gran poder como guerrero, y el Todopoderoso Creador después lo eligió como el rey de las 12 tribus de Israel. El cetro quedaría para siempre a Judá, mientras no pecara contra el Altísimo. Sin embargo, lastimosamente el hijo de David, Salomón, pecó gravemente con idolatría y el reino fue dividido. Y aún más, las 10 tribus del norte de Israel fueron invadidas por los asirios y babilonios, quienes fueron el instrumento de ejecución del Todopoderoso para desterrar a todos aquellos israelitas que fueron rebeldes contra el Altísimo. Y tal y como se los había advertido a través de Moisés, fueron desterrados hasta hoy de su tierra para ser expulsados entre lugares muy lejanos. Muchos profetas, Elías particularmente, fueron enviados a ellos para que abandonaran su mala conducta y evitaran ser expulsados. Sugerencia es ver los libros de Primera y Segunda de Reyes para mayor comprensión del tema. Sin embargo, a pesar de ser advertidos por los profetas, los israelitas no obedecieron y la profecía tristemente se cumplió, convirtiéndose el territorio del norte de Israel en un lugar casi lleno de gentiles extranjeros paganos, hasta llegar a ser desconocidos para las tribus del sur, de Judá y Benjamín, quienes ya habían sido, o más bien habían asilado geopolíticamente a todos los demás israelitas del norte de esas 10 tribus que habían salido antes de ser expulsados, salieron
voluntariamente de sus territorios de Israel como rechazo total a los pecados de sus cohabitantes, los israelitas que estaban desobedeciendo. Y así es como ellos se convirtieron en judíos de la tribu de Aser, de Dan, de Neftalí, de Zabulón, de todos aquellos que pidieron el asilo en Judá. Pero después de unos años también el sur, Judá, pecó. Esta ilustración nos dice cómo fueron expulsados a violencia de su propio territorio por los asirios, quienes Ashur es una raza muy violenta del norte que el todopoderoso creador ha usado en contra de aquellos rebeldes. Y posteriormente el sur de Israel se convierte en rebelde, y pese a enviárseles varios profetas, entre ellos el más conocido es Jeremías, pero no se arrepintieron y fueron exiliados por 70 años en Babilonia. Ejemplo de ello están Daniel, Esdras, Nehemías, quienes ellos sí se arrepintieron y regresaron, esos fieles del Altísimo, y lo mostraron con obras el arrepentimiento, logrando reconstruir Judá y Jerusalén, interviniendo aquí el rey Ciro, el rey Darío, para la reconstrucción del templo, y hasta los días del pagano Herodes en tiempo del imperio romano político y no religioso como ahora, aunque sigue siendo el rey de los paganos. El reino de Roma sigue siendo un reino, pero ahora religioso, que tiene dominado a los paganos que no quieren obedecer la voz del Altísimo Creador, ni de su enviado Yeshua al-Mashiach, ni de los atalayas, ni de los profetas, ni de sus siervos como nosotros, que les estamos enviando que se arrepientan, pero muchos lamentablemente siguen sin querer obedecer. Entonces, todos aquellos que en verdad conocen a su Creador, sus promesas, entienden en qué forma hemos pecado contra Él, y nos ha hecho saber quién es el Mesías, y nos ha enviado el Mesías que nos ha enviado, y cuál es la forma de mostrarle arrepentimiento para no perder la salvación de redención que nos ha dado por medio de Yeshua. El Altísimo ha puesto su ley en nuestros corazones para que aprendamos a vivir en obediencia a Él, porque ese es el camino que Yeshua nos vino a enseñar. Si me amas, cumple mis mandamientos, porque aquel que dice que le ama y no cumple sus mandamientos, que son los del Padre, es un mentiroso y no le ha conocido, como está en Juan 14:15. Para que vivamos en esa tierra prometida, en la nueva Jerusalén, que bajará prontamente del cielo. Pero si tú has entendido el mensaje, sabrás que sin obediencia seguirás siendo un israelita desterrado, que se convirtió en un gentil pagano, que no podrá entrar a la nueva tierra prometida. No podrás volver a ser la esposa del Altísimo, como nos explica en el libro de Oseas. Te sugerimos lectura completa al libro de Oseas para que veas cómo el Padre hace un paralelismo entre su pueblo, como si fuera su esposa, la esposa infiel, y que además por falta de conocimiento fue destruido, y que lamentablemente aquella tribu, los levitas que eligió para el sacerdocio, para enseñar su bendita ley o Torá, estos rechazaron, hicieron a un lado su ley, y por ello también el Padre Todopoderoso les quitó el sacerdocio. Por eso ahora Israel no tiene sacerdotes, y los que están ahorita diciéndose sacerdotes del Altísimo no son sino usurpadores, paganos, impostores romanos, que no tienen derecho a ostentarse como sacerdotes. Bien, es así como llegamos a entender que el Todopoderoso no arrebata. Arrebatar es violentar, y nos ha dado libre voluntad para elegir la vida o la muerte. El Todopoderoso envió a su Hijo para redimir a Israel
y restaurarle el reino a través de Yeshua, el Rey de Israel, por instrucción de el Todopoderoso Creador. Yeshua no vendrá ocultamente, escondido entre las nubes, a arrebatar a rebeldes. A Yeshua todo ojo le verá regresar por sus escogidos, que serán pocos, aunque muchos fueron los llamados. Yeshua ordenará a sus ángeles que primero corten la cizaña, la mala hierba que no dio fruto, que la aten en manojos y luego la quemen. Luego tomará al trigo, a la hierba que dio buen fruto, para que la lleven a sus graneros. Y esos graneros es la nueva Jerusalén, donde hay 12 puertas, cada uno con los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. Así estará la nueva Jerusalén. No puede ser de otra manera, porque la palabra del Todopoderoso Creador, plasmada en el Antiguo Testamento, Tanaj, especialmente esos 5 primeros libros, está lleno de advertencias en las que se nos hace saber que sin obediencia a su ley no habrá bendición. Así que, si tú estás convencido que eres una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, por las cuales el Padre Todopoderoso envió a través de Yeshua, entonces tú estás siendo llamado a la obediencia, a obedecer la ley del Creador. Ya no pierdas más tiempo, ni tu salvación. Escucha con mucha atención qué nos dice el Todopoderoso Creador en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Este es un mensaje importante que el Todopoderoso Creador nos ha convocado a que le digamos a su pueblo, esperando que con el corazón lo entiendan para arrepentimiento. Damos inicio al capítulo de Deuteronomio 30, desde el verso 1 hasta su terminación. Aquí nos está hablando Moisés y él continuó diciendo: ahora, pueblo de Israel, saben las bendiciones que recibirán si obedecen al Altísimo, y las maldiciones que recibirán si no lo obedecen. Si Él los castiga y los envía lejos de su país, piensen en todo esto que les he dicho. Si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecerlo con toda su mente y con todo su ser, y cumplen las leyes que Él les ha dado, Él les tendrá compasión y los volverá a bendecir. Los hará volver de los países a los cuales los envió. Aún si ustedes se encuentran muy lejos, Él los buscará y los traerá de nuevo al país que prometió a sus antepasados. Allí prosperarán y tendrán más hijos que sus antepasados. Esta es la versión de Biblia, traducción lengua actual. Quisimos también transcribir la versión Nueva Biblia de Jerusalén, el verso 4 y 5, por considerar muy importante cómo está traducida. Y dice: aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá tu Todopoderoso y vendrá a buscarte, y te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Estimados escuchantes, aún resta más por dar lectura, pero queremos detenernos para poder escudriñar leyendo entre líneas. Aquí primero desprendemos que es Moisés quien se dirige al pueblo de Israel
y les hace la advertencia que el Todopoderoso ya les fue muy claro en decirles qué bendiciones tendrán si le obedecen y cuáles maldiciones si no. Que Él los va a castigar si lo desobedecen, y el castigo consistirá también en enviarlos muy lejos de ese país que les había dado en tierra prometida, que era Canaán. Y les dice, Moisés los está invitando, les dice, piensen muy bien en todo esto que les he dicho, pero aún así, si sus hijos, si ustedes pecan, no obedecen, cae maldición, los envía lejos de su país, los destierra, los expulsa de su país. Pero si ustedes y sus hijos, todos sus descendientes, se arrepienten y de nuevo deciden obedecerlo con toda su mente y su ser y cumplen las leyes que les ha dado. Hemos insistido en este canal que el arrepentimiento no se limita a ser un sentimiento, una emoción en el que solamente puedas llegar a sentir vergüenza o tristeza. El arrepentimiento, bien entendido en el concepto hebreo, su palabra es teshuvah, que significa volver al buen camino, y el único camino que el Padre nos ha indicado ha estado marcado desde siempre en su Torah, en su ley, a través de sus mandamientos. La única forma que tenemos para demostrarle al Padre que nos hemos arrepentido, además de llorar, de hincarnos ante Él, de mostrarnos humildes, es hacer su voluntad. Y aquí nos lo está diciendo muy claro el más grande de los siervos después de Yeshua, Moisés, especificando en nombre del Padre que si esos que fueron desterrados se arrepienten y lo obedecen con toda la mente y cumplen las leyes que les ha dado, no hay otra forma de mostrarle al Padre el arrepentimiento sino cumpliendo las leyes, que para aquellos que creen que solamente ha consistido en que Yeshua muriera por nosotros y ya con eso nosotros quedaríamos totalmente perdonados y exentos de cualquier obligación o buena conducta de nuestra parte, esto quiero con toda mi alma que los ayude a recapacitar. Aquí la bendición que tuvimos por medio de Yeshua es no haber sido destruidos en ese momento en que pudo haber perecido toda la humanidad. Pero el Padre está diciendo, ningún apóstol ni ningún hombre, sino el Todopoderoso a través de su siervo Moisés, que la condición, el requisito para perdonar y revertir esas maldiciones y regresar a la tierra prometida es cumplir sus leyes, que también Yeshua sí lo ratificó al momento en que dijo, como decíamos ahorita en el libro de Juan, ahorita dijimos la cita exacta, si me amas, cumple mis mandamientos. Y el verso, como decíamos ahorita, tanto en dos versiones de Biblia, dice, aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, en los países que estén lejísimos, de ahí mismo te recogerá. En la otra versión dice, los buscará y los traerá de nuevo. Vendrá a buscarte, te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres. Esto es para que entiendan que no se les va a llevar a un cielo. El ser humano no está hecho para habitar en el cielo. Lo que el Padre ha prometido a su pueblo, a sus fieles, es una tierra. Y esa estuvo ubicada en Canaán, que es ahora Israel, y que ahí estará la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Pero el Padre va a buscar, a recoger a los suyos, a los que le obedecieron, a los que en verdad se arrepintieron mostrando obras de obediencia, y no hay un arrebato, porque el arrebato implica un acto de violencia. El Padre te da a elegir entre la vida y la muerte. El Padre te da libre voluntad de elegir, no arrebata. El arrebatamiento es una acción de violencia no propia del Todopoderoso Creador. Sigue diciendo, Él hará que se olviden de hacer el mal. Entonces ustedes y sus descendientes lo amarán y lo obedecerán con toda su mente y con todo su ser. Si bien esto se les estaba haciendo conocer a los primeros israelitas que llegaron a habitar la tierra de Israel, aquí nos está diciendo el Padre hasta dónde abarcan, que son también sus descendientes, todas las generaciones, hermanos.
todas las generaciones que hayan de descendientes de israelitas. Para esto son estas indicaciones, estas promesas y estas obligaciones. Ya quedará en ti saber si eres o no un descendiente de Israel. Si tú crees que no tienes ningún nexo con Israel, ninguna conexión, no tienes por qué escuchar estas palabras. Este mensaje no es para ti. Pero si es todo lo contrario, sigue poniendo mucha atención, porque este mensaje indudablemente ha llegado para tu vida. Pero el Padre nos dice aquí que quiere que lo obedezcamos no por obligación, no por miedo, hermanos, tampoco porque vayamos tras de una tierra prometida. El Padre siempre ha querido atraernos a Él por amor. Y nos sigue diciendo, así podrán vivir muchos años. Él hará que caigan maldiciones sobre los enemigos de ustedes que con tanto odio los han perseguido. Pero ustedes deberán, fíjese que dice, está subrayado, deberán, no dice si ustedes quieren, arrepentirse y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Es así como tenemos que acudir a los mandamientos que el Todopoderoso le dio a nuestros antepasados, al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Así que, para aquellos que en realidad crean pertenecer a ellos y ser una de las ovejas perdidas de la casa de Israel por las cuales vino el Mesías Yeshua, tú no solamente tendrás que cumplir con aquellos lineamientos que se le dio a la humanidad en tiempos de Noé, que, insistimos, por supuesto que el Padre siempre ha dado lineamientos, pautas a seguir de conducta desde los principios de la humanidad. De no ser así, no hubieran pecado Adán y Eva cuando se les dio el mandamiento de no comer del árbol del bien y el mal. No se le hubiera desterrado a Caín por haber matado a su hermano. Toda actitud, toda conducta del ser humano ha tenido que ser cotejada contra una orden del Todopoderoso para poder decir que ha pecado. Y pecado es infracción a la ley, es decir, violentarla, no cumplirla, y esto está así descrito en el nuevo pacto, en el que dice en 1 Juan 3:4 lo que les estoy diciendo. Entonces, desde un principio hemos entendido que hay pautas que el Padre nos ha ordenado, líneas a seguir para que podamos entender cuáles son esos mandamientos. No son los mandamientos nada más las leyes que los justos de las naciones deben de cumplir, como nos dicen muchos judíos, sino que si tú realmente te consideras que perteneces a una de las tribus del pueblo de Israel, tú estás obligado a cumplir con esos mandamientos que Moisés nos ha dado, y que los 10 mandamientos que ahorita dimos lectura son solo la base que sirvió para de ahí hacer toda una gama de ordenanzas, estatutos y preceptos de los cuales hemos estado dando estudio en este canal a través de la serie llamada Estudiamos Torah, Ley, hasta la 9ª parte que llevamos hoy día, y que primeramente el Todopoderoso mediante Yeshua seguiremos dando estudio a esta serie. Nos sigue diciendo, si lo hacen, si ustedes se arrepienten y cumplen los mandamientos que les he dado, el Todopoderoso volverá a estar contento con ustedes y hará que les vaya bien en todo. Aquí hacemos otra gran pregunta. Si aquí nos está asegurando que el Todopoderoso Creador estará otra vez, todo hará que nos vaya bien cuando Él esté contento con nosotros, la pregunta que quiero que se hagan, por favor, es si en todo nos está yendo bien. ¿Cómo ven ustedes la humanidad? ¿Cómo ven ustedes la tierra que hay, toda la naturaleza que el Todopoderoso ha creado? ¿Cómo ven sus finanzas? ¿Cómo ven su salud? ¿Cómo ven sus relaciones con sus familias, con sus parejas, sus matrimonios? ¿Creen que lo que tenemos alrededor sea señal de que nos está yendo bien en todo? Seguramente me atrevo a responder y van a decir no. Entonces esto es un síntoma contundente de que el Todopoderoso no ha vuelto a estar contento con nosotros. Entonces, ¿qué pasó si ya envió a Yeshua para perdonarnos? Entonces, ¿cómo es que no estamos otra vez todos contentos si tenemos el perdón del Padre?
Aquí necesariamente tenemos que volver a hacerlos, a inducirlos a que entiendan que la llegada de Mashiach Yeshua, el lugar que tomó por nosotros en el Calvario, esto produjo como resultado que no fuéramos nosotros exterminados en esos tiempos, que no acabara con la humanidad. Pero ello no implica que con eso el Padre dijera, bueno, ya sufrió mi hijo, ya murió, luego resucitó, ya lo maltrataron, ya lo negaron, ya estoy contento, ya los perdono. Muy por el contrario, hermanos. Si el Todopoderoso Creador permitió que pasara tan tremendo evento, el justo por los injustos, ahora es cuando más molesto y triste puede estar nuestro Padre Celestial, al ver que todo lo que Él y su Hijo hicieron por nosotros no hemos sabido aprovechar esa oportunidad y mucho menos ser agradecidos. Porque si realmente fuéramos agradecidos, estaríamos hoy todos buscando cuál es la forma de tener contento a nuestro Padre, cuál es la forma de agradecerle a Él y a Yeshua por lo que hicieron por nosotros. Hecha esta reflexión, continuamos con la lectura y sigue diciendo el verso 8 del capítulo 30 de Deuteronomio, que el Padre, al estar contento con nosotros, hará que nos vaya bien, tendremos muchos hijos, hijas y mucho ganado, abundantes cosechas. Él volverá a bendecirnos como antes lo hacía con sus antepasados. Todo lo que tienen que hacer es, a ver hermanos, leámoslo en cámara muy lenta. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, y pecado es no cumplir con la ley, y obedecerlo con toda su mente y con todo su ser. Obedezcan todos los mandamientos que les he dado en este libro. Ese libro, hermanos, comprende todas las indicaciones desde Génesis, Números, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, hasta donde tenemos a saber que los señores que se les ocurrió compilar el contenido de las escrituras no hayan desaparecido. Pero hasta ahorita esto es lo que tenemos, y todos, si tú los lees, todos te dicen en esencia exactamente lo mismo. Habrá variables por traducciones, por errores en traducciones de copista a copista, de tiempo en tiempo, por no comprender algún hebraísmo, pero la esencia es la misma. Todo apunta a las mismas ordenanzas vez tras vez de lo que tenemos y no tenemos que hacer, y está en ese libro. Y no nos dice, para que vuelva a bendecirlos le tienen que bailar muy bonito y cantar unas canciones de alabanza, preciosas, que hasta los ángeles se sientan a escucharlos. Tampoco dice, y se harán unos cuadros muy bonitos acerca de él, ¿verdad? Ahí en sus alas lo van a colgar. Hermanos, nos dice, todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, obedecerlo en todos los mandamientos que el Todopoderoso Creador nos dio a través de Moisés desde nuestros antepasados. Y ya de plano en el verso 11 nos dice, aquí está la elección entre la vida y la muerte. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. Muy lejos de lo que nos han dicho supuestos apóstoles, que nos han dicho que son muy difíciles de cumplir. Ciertamente ahora en nuestros días tan apartados hemos estado de ellos desde las instrucciones a cómo se deben de seguir. Ciertamente para nosotros ahorita resultaría complicado desde poderlos entender. Pero no seamos hipócritas. Si el Todopoderoso Creador a través de Yeshua nos da para lo material, ¿cuánto más no nos va a dar para que podamos cumplir con sus mandamientos? Así que
aquí está la declaración de Moisés. Son fáciles de obedecer, cualquiera puede cumplirlos. Y con la ayuda del Ruach Kodesh, el Espíritu bendito y apartado del Creador, no serán difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Pero hermanos, amados escuchantes, también ustedes me dirijo. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿En qué meditamos? ¿Qué está en nuestras mentes y en nuestros labios? ¿Está a hablar de política, de la telenovela, de la película que fuiste a ver, de si te has infectado o no en esta pandemia, de por quién vas a votar, cómo están tus finanzas? Pero en realidad, ¿estás meditando y hablando de los mandamientos? ¿En verdad estás invirtiendo tus talentos y tu tiempo como parte de tus talentos para conocer su Torá? Y que si no la entiendes y el Padre te ha enviado este ministerio, como pueden haber otros, en el que te estamos diciendo cuáles son los mandamientos que el Padre subdesarrolló a través de los 613 preceptos para que pudiéramos entenderlos, aplicarlos. ¿Los estás escuchando? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a la lectura de las Escrituras? ¿Qué haces desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer? ¿Estás guardando su día de reposo para conocerlo a Él? Bueno, entonces no estamos cumpliendo con esto que dice, todos pueden meditar en sus mandamientos y hablar de ellos y obedecerlos. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer si no meditamos en Él? Como decía el rey David, que él todo el día meditaba en la ley del Altísimo, y por eso dijo, oh Altísimo, cuánto amo yo tu ley, que es lámpara a mis pies, es luz para mis ojos. Y por eso el Padre dijo que David era aquel pastorcito que anduvo en un corazón conforme a él, y que si bien pecó como humano, fue de los mejores. Así que nos sigue diciendo en el verso 15, hoy deben elegir qué prefieren. Hermanos, amados escuchantes, hoy, 14 del mes sexto del año 2020, el calendario gentil, les pregunto y les digo, hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Decídanse. Y si aman al Todopoderoso y obedecen todos sus mandamientos, Él los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Fíjense que no estamos tan lejos de las promesas que se les hicieron a nuestros antepasados, porque hoy por hoy también está próximo a recibirse otra tierra, la Nueva Jerusalén. ¿Qué prefieren? ¿La vida o la muerte? ¿La felicidad o la desdicha? ¿Qué prefieren? ¿Ser fríos o ser calientes? Porque tibios, Yeshua los va a vomitar. Continúa el verso 17. Pero si son desobedientes y se van a adorar ídolos. Hermanos, ídolos no es solamente hacernos monitos, hacernos estatuas, un cuadrito. Ídolo es cualquier cosa que tú pones antes que el Creador. Un ídolo para ti puede ser Pablo de Tarso, que crees más en lo que ese hombre dijo, que en lo que vino a decir Yeshua en el nombre de su Padre, y que está en mucha contradicción. Tú sabes si eliges pensar que si obedeces la ley te hará maldito y perderás la gracia y la salvación, o eliges creer en las palabras del Todopoderoso Creador, dadas a través de su siervo Moisés y de su Hijo, su enviado Yeshua, y de todos aquellos que le hemos amado y que hemos querido honrarle con la verdad. Si tu ídolo es tu televisión, tu trabajo, tus finanzas, por las cuales no puedes guardar Shabbat,
Tu ídolo es todo aquello con lo que tú pospones la lectura de las benditas escrituras. Eso es tu ídolo. Así que, si son desobedientes y adoran ídolos, quiero que sepan que de seguro morirán. Esto es lo que dice el Padre en palabras de Moisés y ahora en palabras de esta sierva. Sigue diciendo, no podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. Profecía cumplida, ¿verdad? Tal cual fue desterrado la mayor parte del pueblo de Israel, y hoy a quien vemos son unos cuantos judíos en la tierra de Israel después de muchísimos años de ser exiliados, el último exilio que fue producido por Roma, que estuvieron en muchas partes del mundo y pues de hecho hay algunos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del mal, como lo declara Yeshua en el libro de Apocalipsis, y que podemos detectarlos fácilmente al no cumplir mandamientos, al tener actitudes muy distantes a las que enseña la ley, la Torá, las enseñanzas de Yeshua. Si bien es cierto, ellos, la mayoría, aún no han reconocido que Yeshua es el Mesías, porque el Padre envió al Mesías, como lo leíamos ahorita que decía, a recuperar lo que se había perdido. La tribu de Judá nunca se perdió, hermanos. El Padre nunca se divorció de la tribu de Judá. Ellos nada más fueron corregidos durante 70 años en el exilio a Babilonia, regresaron, luego vuelven a ser exiliados, son pues enviados a muchos lugares del mundo, y Yeshua había llegado para recuperar a las 10 tribus del norte de Israel, de los cuales, como está en el libro de Oseas, por citarles uno, el Padre había dado carta de divorcio. De Judá nunca se divorció, por lo tanto se consideraba que lo único perdido eran las 10 tribus del norte, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Judá lo único que tenía que hacer era reconocer que el Mesías prometido había llegado y haría todo lo conducente para que se pudiera producir la restauración del reino a Israel. Sin embargo, quienes debieron haberlo reconocido, los principales, los estudiosos de la Torá, no lo reconocieron, por eso, pues, muy seguramente no eran verdaderos judíos, sino siervos del mal. Otros dicen que es un propósito que el Todopoderoso Creador tiene y que hay un velo que luego se quitará. Ustedes sabrán por cuál opción elegir. La situación está en que la tribu de Judá siempre ha estado apegada a la Torá, que es lo que hace que el Padre esté en armonía con su pueblo. Sin embargo, no todos la han cumplido, como muchos lo sabemos, y el hecho de que esté el orgullo gay en Israel, en Tel Aviv, y lo consientan así y tengan un programa político que se ve muy lejos del Israel bíblico, esto nos hace pensar que muchos de ellos son falsos judíos, pero no nos toca condenar, simplemente cada quien hagamos lo propio y digamos, si esto es lo que pide el Padre y Yeshua es el medio de salvación por el cual tenemos que volver a la Torá, a la ley, a los mandamientos, eso es lo que incumbe a nosotros. De lo otro solamente podremos observar, emitir juicios sin condenación, ni absolver porque no nos corresponde. Yeshua nos llamó a juzgar con justo juicio y también nos dijo, si tú tienes una paja en tu ojo, no puedes ver lo que tu hermano está haciendo. Pero si tú te quitas la paja que tienes en tu ojo, podrás verlo. Y no ser hipócritas y tratar de hacerlo con justo juicio. Así que sigue diciendo el verso 19, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen al Altísimo y lo obedezcan siempre. Sabio consejo, amén. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob,
a los antepasados de ustedes. Bueno, hermanos, aquí termina el capítulo 30 de Deuteronomio, que el Padre me hizo entender que hay que revelárselos a ustedes para que entiendan que no hay un arrebatamiento a una mal llamada iglesia, que el Padre no ha fundado ninguna iglesia, ni Yeshua tampoco. Yeshua no dijo he venido por la iglesia perdida, no, dice por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino por parte de un pueblo que es Israel, y que si bien pudieran congregarse, reunirse en quejilás, en asambleas, es cierto, pero esa iglesia malentendida, que son una sucursal de Roma, que cree que solo por decir que acepta a Yeshua en su corazón, como si estuvieran haciéndole un favor, tanto él como su familia serán salvos, cuando esto no es lo que dice el Todopoderoso Creador. Pues el Todopoderoso Creador ha dicho que los hijos no morirán por los pecados de los padres, ni viceversa. Y esto estoy tratando de ver donde dice, si me permiten un momento. Bueno, no lo tengo aquí, pero está en las escrituras, hermanos, que así es, la salvación es personal. Nadie morirá por los pecados de otro, y tampoco puede ser que si una persona está haciendo lo correcto y los hijos no quieren, esas personas puedan ser salvas. Así no es como se nos ha planteado las cosas, ni como nos las han dicho, que Yeshua vendrá entre en medio de la atmósfera en un rapto secreto en el que no todo ojo lo verá, y se llevará primero a sus escogidos, cuando su palabra dice que primero será recogida la cizaña. Recordemos aquella parábola en la que se llama la parábola del sembrador. Están tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. Hay un video aquí que se llama ¿Quiénes serán los primeros en ser arrebatados? Ahí estamos dando todas las citas bíblicas para no ser más extenso este video. Y ahí estamos aclarando que en palabras de Yeshua, en una parábola le preguntan, los discípulos le dicen, pero es que en esta viña, en esta tierra, ¿no había acaso el dueño sembrado solamente buena semilla? Y Mashiach responde, así es, pero luego ocultamente el enemigo sembró mala semilla y queda mala hierba, que es la cizaña. Entonces sus siervos, es decir, los ángeles, le preguntan, entonces, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y el Mesías sabiamente dice, no, aún no, porque tienen que crecer juntas, porque la cizaña, para aquellos que no conozcan este contexto hebreo, viene de la palabra sisón en hebreo, es una hierba muy muy parecida al trigo, la cual hasta que no se desarrolla plenamente se diferencian, porque el trigo sí da fruto y la cizaña no. Así como nosotros, aquellos que dan su fruto, que son la obediencia, el arrepentimiento, el llevar inclusive a otros a obedecer al Todopoderoso Creador, ese es el verdadero fruto. De lo contrario, como el mismo Mesías también en la parábola de la higuera, también dice, sécate por cuanto no diste fruto, maldita eres. Y a pesar de que la Torá prohíbe que se elimine, se quite un árbol frutal, bueno, pues es que si este no da fruto, pues entonces no está haciendo aquello para lo que fue hecho. Así nosotros, hermanos, si no damos fruto, seremos arrancados, y los primeros en ser arrancados serán precisamente la mala hierba, la cizaña. Así que no hay un arrebatamiento para gente rebelde que ha querido ignorar, que solo se ha querido hacer beneficiario de las bendiciones de habitar la Nueva Jerusalén sin obedecer mandamientos. Para cerrar este estudio, vamos a decir ahorita qué dice el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Apocalipsis, al respecto de la Nueva Jerusalén, quienes van a entrar. Bueno, aquí tenemos también esta otra indicación
Hay mucho, hermano, de dónde tomar muchas citas escriturales para producirles convencimiento de lo importante que es el cumplimiento de los mandamientos. Pero el tiempo no nos lo permite, a pesar de que ustedes saben que en este canal somos bastante abundantes en el contenido de nuestros estudios. No hacemos estudios express, queremos abarcar los más temas posibles, no queremos hacer videos chiquitos y continuos, porque el tiempo ya no nos va a favorecer. Hay muchas de las cosas que van a ocurrir. Hace unos meses se nos hizo entender que el mundo ya no sería igual, que todo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos, y en ese momento dudamos que esa profecía viniera del Ruach HaKodesh del Padre, pero Él no lo va confirmando con el tiempo. Al tiempo, poquito después, llega esta pandemia en la que estamos viendo cada vez más que el mundo ya no va a volver a ser igual, que los medios de comunicación van a estar vetados para todos aquellos que digamos la verdad. Para aquellos que quieran hablar mentiras y cosas del mundo, para ellos habrá abundancia, pero para nosotros no. Así que, como dice en una imagen que teníamos por aquí, búscalo ahora que se deja encontrar. Aquí dice: búscame ahora que hay tiempo. Ciertamente vengo en breve. Y este texto de Apocalipsis 22:20 también dice: y le voy a dar a cada quien según sus obras, no cada quien su cantidad de fe. Bueno, entonces sigamos diciendo que en Deuteronomio 4:1 Moisés aconseja obediencia a los israelitas y les dice: ahora pues, israelitas, nuevamente nos dirigimos a israelitas, aquellos que no se crean parte de Israel, hermanos, que no crean tener ningún nexo con él, ni siquiera les interesa saber si lo son. Ustedes están muy contentos diciendo que son esos gentiles, que esos no es otra cosa nada más que paganos, pero que son esos gentiles por los cuales Pablo de Tarso vino por ellos, y que ya no hay diferencia entre griego ni romano. Quieren creer todos esos cuentos y fábulas. Ni siquiera les ha interesado investigar y preguntarle al dueño de todo. Ustedes no tienen nada que hacer con la pena. Retírense de este video, retírense de este canal. Nada tienen que hacer, por favor. Aquí no los queremos. Y menos los van a querer en la Nueva Jerusalén. Pero aquellos que se consideran parte de Israel y que quieren hacer méritos, por lo menos, como aquellos extranjeros que algún día se salieron de Egipto, que pertenecían a quién sabe qué nación, pero vivían en Egipto y rogaron ser parte del pueblo de Israel, aunque sea en calidad de extranjeros, y que les dijeron: sí, está bien, añádanse, con la condición de que cumplan mandamientos, de que se circunciden, de que cumplan Shabbat. Con esas condiciones son parte de Israel, no con sus mismos beneficios, pero con muchas bendiciones, sí. Y esos extranjeros dijeron: va, entramos, somos parte, aunque sea como extranjeros, pero parte dentro de Israel. A los paganos, por favor, váyanse ahora mismo de este canal. A los obedientes, a los que por lo menos quieran tener el lugar de extranjero en Israel, al verdadero pueblo de Israel, les decimos Shalom, mucha paz y mucha guía y mucha bendición del Todopoderoso Creador mediante Yeshua. Y a estos israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado, dice Moisés, y pónganlos en práctica para que vivan y ocupen el país que el Todopoderoso de sus antepasados les va a dar. Deuteronomio 4:26: yo pongo al cielo y a la tierra por testigos de que pronto desaparecerán ustedes del país que van a ocupar al otro lado del Jordán. No vivirán mucho tiempo en esa tierra, sino que serán exterminados por completo. Él los dispersará por todas las naciones, y solo un pequeño número de ustedes sobrevivirá en ella. ¿Se fijan? Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Ancha y espaciosa es la puerta a la perdición. Pocos son los fieles,
los leales, los obedientes que entrarán al pueblo del Altísimo, desde antaño como hasta ahora y a futuro. Y sigue diciendo el verso 28, allí servirán a dioses hechos por el hombre, ídolos de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni respiran. ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué estás haciendo tú? Dime si no serás acaso una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, porque te desterraron a tus antepasados y toda la descendencia, toda esa cadena de generaciones está ahora en Guatemala, en México, en España, en Honduras, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Argentina, en Venezuela, en Rusia, en Japón, en Tartaria estuvieron, la desaparecida Tartaria. Ahí fue el trayecto de las ovejas de las 10 tribus de la casa de Israel. Todos esos, ¿qué tienen en común? Que tienen generaciones enteras conociendo ídolos, sirviendo a dioses hechos por el hombre. ¿Qué te suena cada vez que vas a una iglesia católica? Ídolos de madera y de piedra que ni oyen, ni comen, ni respiran, que tú los tienes que cargar. Y en cambio mi Todopoderoso me carga a mí. Tienen que verlos para poder creer en ellos. En cambio el Todopoderoso, aunque no lo vemos, es totalmente perceptible a través de su poder y de su compasión. Sigue diciendo el verso 29. Pero si allí donde fueron desterrados, a donde hicieron eso que tuvieron ídolos apestilentes, si desde allí buscan al Altísimo con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Maravillosa promesa. Nosotros somos testigos de ello. Descendientes de israelitas desobedientes, nosotros con costumbres paganas, pero lo buscamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Y qué crees? Él se ha dejado encontrar y nos ha enseñado su Torá, nos ha invitado a su Shabbat, a sus convocaciones, a sus bendiciones, nos ha enseñado a alimentarnos correctamente, ha sanado nuestras finanzas, nuestra salud, nos ha dado shalom verdadera, gozo verdadero y una esperanza de habitar la tierra prometida. Y aun cuando así no fuera, por amor y gratitud, por admiración, queremos obedecerle, para demostrarle en esta vida cuánto lo amamos y lo admiramos a Él, y que solamente Él es digno de ser alabado en suprema manera. Así que es una promesa que es totalmente cierta. Y nos sigue diciendo el verso 30. Cuando finalmente pasen ustedes por todos estos sufrimientos y angustias, si se vuelven a Él y le obedecen, Él, que es bondadoso, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará de la alianza que hizo con los antepasados de ustedes y que juró cumplir. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Nosotros somos testigos, tus siervos, Raúl y Carla. Somos testigos de que esas palabras se han cumplido. Y anhelamos que ustedes también, hermanos, puedan dar testimonio de ello. A todo el que ustedes puedan, denle testimonio de que la palabra del Altísimo es fiel y verdadera. Cíñanse a ella, no a través de terceras personas. Y en Deuteronomio 7:12 nos vuelve a hablar acerca de las bendiciones de la obediencia. Si después de haber escuchado ustedes estos decretos, los cumplen y ponen en práctica, entonces el Altísimo cumplirá fielmente su alianza y la promesa que hizo a los antepasados de ustedes. Los amará a ustedes, los bendecirá y los hará crecer en número. Bendecirá a sus hijos, sus cosechas, su trigo, vino, aceite, crías, vacas, ovejas, en el país
que a sus antepasados juró que les daría. Esta promesa, hermanos, se hizo a generaciones muy anterior a nosotras. Y te pregunto, trata de rastrear en tu árbol genealógico, haz una prueba, toma lápiz y papel y pon quién fue tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu tatarabuelo, y me atrevo a asegurarte que quedarás con mucha dificultad solamente en la línea de tatarabuelo. No sabrás más de dónde vienes, cuál es tu ascendencia. Aquí lo bueno es que si tú sientes el llamado del buen pastor, crees que eres una de esas ovejas de la casa de Israel, sientes profundo amor por Israel, quieres conocer su bendita Torá, entonces seguramente tú eres descendiente de esos muy anteriores antepasados que estuvieron en esta tierra, en cualquiera de esas tribus. Y finalmente, veamos qué se nos dice acerca de la Nueva Jerusalén. Ve Apocalipsis 21:10, da lectura y verás que dice: y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el Ruach, el ángel, el Malach, me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad Kadosh de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia del Altísimo. La ciudad brillaba con el resplandor del Todopoderoso. Su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante transparente como el cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta, que tenía 12 puertas, y en cada puerta había un ángel, en las tales puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Amados escuchantes, esa nueva Jerusalén que esperamos, esa nueva tierra, que si no la llegan a ver nuestros ojos, sería maravilloso que al menos los hijos o los seres amados pudieran entrar en ella. Pero no son mis palabras ni las de este ministerio, son las palabras de Juan, el que dice que en el Espíritu fue llevado a esa nueva Jerusalén, y que lo escribe en el libro de Revelaciones, Apocalipsis mayormente conocido, y dice exactamente en el capítulo 21, verso 12, que alrededor de esa ciudad estaba una muralla grande, y tenía 12 puertas, había un ángel en cada una. Visualízalo, imagínalo. El ángel va a ser como aquella persona que para poder entrar a un lugar te pide un boleto de entrada, y si tú no traes un ticket de entrada para ese lugar, el portero te va a decir con la pena: usted no puede entrar a este lugar porque usted no tiene derecho a él, su nombre no está aquí. Así que si tú, al querer entrar a la Nueva Jerusalén, no perteneces a alguna de esas 12 tribus de Israel, no vas a poder entrar. Entonces, ¿dónde están las promesas de que ya no habían ni griegos, ni judíos, ni alemanes, ni asirios, sino que todos éramos uno en el Mesías, cuando aquel hombre, Pablo de Tarso, fue por todo el montón de gentiles paganos y les dijo: ustedes, hermanos, aquellos que adoran al Dios desconocido, ustedes que saben todos que vendrá una destrucción por un creador, el cual sea que ustedes crean en él, hay un Salvador que ha venido y se llama Yeshua. ¿Quién quiere añadirse? ¿Quién quiere creer en este evangelio, en mi evangelio? Y muchos se apuntaron y dijeron: ¿qué hay que hacer? Y él dijo: nada, solo creer, pasar al frente del púlpito y decir: solo cree que Yeshua es el enviado de uno de esos tantos dioses en los que tú crees, y que tú y tu casa serán salvos.
que nadie te juzgue por lo que comes. Si comes animales contaminados, no puros, nadie te critique. Si se los dedicaste a un ídolo en sacrificio, no preguntes por cuestiones de conciencia, cómetelo. Haces como yo, que con el inmundo, con el contaminado me hago pagano, y como con el judío y me hago puro. Y que nadie te critique por Shabbat ni día de fiesta. Tú guarda el día que tú quieras. ¿Se imaginan? Si tú sigues creyendo en eso, no vas a entrar. No lo digo yo, lo está diciendo aquel que escribió todas las cosas que Yeshua le ordenó, y está viendo una nueva Jerusalén, por la cual solo los que pertenezcan a una de las tribus de la casa de Israel, el Israel restaurado, redimido por Mashiach Yeshua, quien será el rey de Israel, con las 12 tribus. No está hablando de griegos ni gentiles, está hablando de su pueblo. Es por eso, hermanos, que insistimos mucho en que ustedes traten de encontrar la verdad, de ver quiénes son en realidad, encontrar la verdadera identidad que Roma les ha pretendido quitar. Que ya no sigan expulsados por extranjeros paganos, sino que habiten su tierra, pero que conozcan la verdad, que dejen de creer en el humano, que empiecen por guardar el Shabbat. Di no a las ventas en Shabbat, viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Demuéstrale al Padre que quieres realmente pertenecer a su pueblo, que estás arrepentido. Atesora en tu corazón esta enseñanza y responde: ¿quiénes deben obedecer la ley o Torá del Creador? Y mientras tanto, al verdadero pueblo del Altísimo les decimos Shalom.